Innovaciones tecnológicas. Mientras cae la noche, un barco se acerca a una boya posicionada a unas pocas millas de la costa de San Francisco. La boya indica el lugar donde se encuentra un cable de 16.000 kilómetros de longitud que se extiende hasta Asia bajo el océano. Está siendo embarcado para una delicada misión. Muy bien, déjenlo allí. Intenten acomodarlo sobre la cubierta. Sí, sobre la cubierta. Este no es un cable ordinario, y una vez a bordo debe ser tratado con especial cuidado. Durante varias horas quitan capa tras capa de goma y acero para revelar un núcleo extraordinario. El núcleo que no está hecho de metal, sino de docenas de fibras de vidrio tan finas como un cabello. Este vidrio, el más puro jamás creado, revolucionó al mundo. Ahora resta el paso crítico. El vidrio del cable de Asia debe ser unido al que proviene de Estados Unidos. Bajo el microscopio, las fibras son alineadas y fusionadas. El cable ahora forma un camino continuo para transportar datos e información desde San Francisco hasta Shanghái. Esta red es el último capítulo en la búsqueda de comunicación de la humanidad. Un cuento épico en el cual los científicos, los ingenieros y los empresarios luchan contra los límites de la naturaleza. Una travesía que culminó en la fibra óptica. Una tecnología que une las espectaculares propiedades de la luz con la mágica transparencia del vidrio. A la velocidad de la luz. Hace 3000 años, la única manera de enviar los mensajes indispensables era transportándolos. Las noticias más urgentes viajaban durante meses por mar y tierra. Desde entonces, el mundo ha luchado para conseguir algo mejor. Y a lo largo de la historia, los humanos demostraron un ingenio exquisito. La noticia sobre la caída de Troya, por ejemplo, fue transmitida por un sistema de faros de fuego que transferían una señal prepactada a lo largo de 650 kilómetros, de isla a isla. La noticia de la victoria llegó a Micenas, al sur de Grecia, en cuestión de horas. Ya se enviaban mensajes muy importantes usando este sistema de señales, tanto para indicar la caída de Troya como el arribo de la Armada Española. Pero el problema con este tipo de comunicación era que debía acordarse de antemano qué significaba cada señal de fuego. No podían enviarse mensajes arbitrarios como «os invito a tomar el té». No era un tipo de elemento al cual la gente accedía. Era algo reservado para la clase dirigente, la monarquía, la milicia. Eso sucedió durante miles de años, hasta que en el siglo XVIII, un visionario francés llamado Claude Chappe llegó a escena. En busca de fama y de fortuna, Chappe construyó una serie de torres gigantes de comunicación. Con la financiación del gobierno francés, Chappe alzó cientos de torres como esta. Cada una ostentaba unos brazos enormes que podían ser vistos con un telescopio desde la torre adyacente. Dado que cada letra del alfabeto podía ser representada con una posición diferente de sus brazos, podían enviarse mensajes específicos de torre a torre y ser transmitidos en toda Francia. Era posible transmitir mensajes de un extremo de Francia al otro en cuestión de minutos a cientos de kilómetros por hora. Mucho más veloz que un caballo. Y esto era algo que hasta ese momento fue completamente imposible. Napoleón fue un fanático del sistema telegráfico de Chappe y lo extendió por toda Francia hasta llegar a España. Incluso lo primero que hizo Napoleón cuando llegó al poder fue enviar un mensaje que decía, «Yo estoy a cargo ahora». Pero el sistema de Chappe sufrió varios inconvenientes. Uno de los problemas de la transmisión torre a torre era qué sucedía cuando llovía o estaba nublado o con neblina y no podían verse las señales.
Y no es una buena idea confiar porque puede estar nublado o nevar o presentarse un huracán o tener vientos fuertes. Eso no lo hacía un sistema confiable. Pese a todas esas desventajas, la red de Sharp abrió una puerta a la nueva comunicación humana. Pero a Sharp no le iría tan bien. Sharp se volvió un poco extraño hacia el fin de su vida. Se volvió paranoico y vivía preocupado porque creía que la gente le robaba sus ideas y porque a él no le dieron el crédito que merecía. Finalmente se quitó la vida arrojándose a un pozo. Poco después, el trabajo de su vida fue eclipsado por una mejor tecnología en comunicaciones, el telégrafo. Este trabajaba día y noche, con sol o con lluvia. Al utilizar el código Morse, combinaciones de puntos y guiones para representar las letras del alfabeto, el telégrafo cautivó al mundo de los negocios. El conocimiento es poder. Y si uno obtiene información antes, se encuentra un paso adelante. Por lo tanto, obtener la información rápidamente de la ciudad o del país o del mundo se volvió un bien invalorable para la gente del mundo de los negocios. Hacia la mitad del siglo XIX, la gente que podía afrontar los gastos del envío de telegramas podía comunicarse a la velocidad de la luz y a largas distancias, pero solo por tierra. El océano aún representaba una barrera monumental. Los mensajes transatlánticos tomaban semanas en llegar vía barco. En algunas ocasiones, estas demoras tenían consecuencias fatales. En 1815, las fuerzas británicas y las norteamericanas se encontraron en una lucha sangrienta que duró días y dejó miles de muertos. Pero trágicamente, la guerra había finalizado varias semanas antes. El tratado de paz ya fue firmado. Del otro lado del mundo, las noticias no llegaron a los soldados. Es decir, fue una batalla que provocó miles de muertes innecesarias. Tales desastres inspiraron una propuesta radical: un cable telegráfico transatlántico. Pero el Atlántico era inmenso. En su punto más angosto, entre Terranova e Irlanda, hay 2.580 kilómetros de mar abierto y en algunos lugares 4 kilómetros de profundidad. El empresario Cyrus Field comprendió el desafío y lo vio como una gran oportunidad. Su principal requisito para realizarlo fue que no sabía nada de telegrafía, porque de haberlo sabido, se habría dado cuenta de que era una tarea imposible y la habría abandonado. Pero era hombre de negocios y supo que obtendría mucho dinero si lograba conectar Europa con América, y eso hizo. El atrevido plan de Field, que los escépticos creían que nunca funcionaría, requería 2 naves con cables, el Niágara y el Agamenón, que se encontrarían en el medio del Atlántico, empalmarían los cables y regresarían a costas opuestas. Contra todos los pronósticos, la empresa fue un éxito. La reina Victoria y el presidente Buchanan intercambiaron mensajes de salutación. La reina tiene el gran placer de comunicarse con el señor presidente y de poder renovar su deseo de prosperidad para Estados Unidos. Pero pocas semanas después, el cable se cortó y se volvió una línea muerta. Entonces surgió la alternativa. O bien lo reparaban o se rendían e intentaban pasar otro cable una vez más. En la primera fase, donde el cable estaba a solo 3 kilómetros bajo el océano, no pudo lograrse. Hubo que cablear todo de nuevo, puesto que el original no pudo recogerse. El hecho de que lo intentaran una y otra vez demuestra cuán importante sentían que era acceder a una comunicación transatlántica. Impertérrito por los reveses sufridos, Field regresó a la mesa de dibujo y ordenó el cable rediseñado. Esta vez fue manufacturado como una sola pieza gigante de 4.400 kilómetros de extensión.
Luego fue embarcado en el Great Eastern, el único barco de la época lo suficientemente grande como para transportar 5.000 toneladas de cable de cobre. En julio de 1865, la nave zarpó hacia Terranova. Pero a 970 kilómetros del territorio, el cable se quebró y cayó al fondo del mar. Phil volvió a intentarlo en julio de 1866. Luego de 12 años de esfuerzo, hizo realidad su sueño. Desde ese momento, ambos continentes vivirían conectados. Phil continuó con otros emprendimientos, pero algunas malas inversiones y socios corruptos le hicieron perder su fortuna. En 1892 murió en la pobreza. Pero a pesar del gran éxito, aún había un problema fundamental. Solo podía transmitirse un mensaje a la vez. Y las compañías de telégrafos no podían instalar suficientes cables para abastecer la demanda. Por lo tanto, los inventores buscaron un método que permitiera enviar varias señales por un solo cable telegráfico. Uno de esos innovadores fue un maestro de sordos llamado Alexander Graham Bell. Bell sugirió una idea novedosa para resolver el problema de la capacidad, un proceso denominado multiplex. Se trataba de enviar señales telegráficas como diferentes notas musicales. Supongamos que el tío Dudley desea hablar con la tía Millie. Bien, el tío Dudley es esta nota. Se puede enviar su señal con esta nota y otro puede enviar otra señal con otra nota aquí. Luego podemos codificarlas juntas y lograr un multiplex de ambas notas. Bell rápidamente comprendió que este truco de combinar mensajes en un mismo cable implicaría mucho más que eso. Implicaría algo que iría más allá de una simple mejora del sistema telegráfico. Él descubrió, casi por accidente, al afinar su aparato telegráfico de multiplex, que la voz también viajaba a través del cable. Y siendo la persona que era, criado en una familia donde su padre y él enseñaban a hablar a los sordos, Bell estaba muy compenetrado con la idea del habla. Otros inventores también descubrieron que era posible transmitir una voz a través de un cable, pero tan solo lo consideraron un entretenimiento. Bell se comprometió a experimentar más y ver si lograba algo que realmente funcionara. Y él los aventajó y llegó a la oficina de patentes horas antes de que lo hicieran sus competidores. Bell se llevó el crédito de inventar el teléfono. Créase o no, en las primeras épocas de las telecomunicaciones, mucha gente estaba convencida de que no se pondría de moda. El telégrafo hacía casi todo lo que necesitaban. Algunos incluso se rieron de Alexander Graham Bell porque se preguntaban quién querría tener un artefacto que les permitiera hablar de una habitación a otra, de un sector de la ciudad a otro o de un estado a otro. El teléfono sí fue aceptado por la gente. Primero en las ciudades, luego en toda Norteamérica. La demanda del público se volvió insaciable. Irónicamente, el inventor del teléfono pensó que podría existir un modo más elegante de enviar mensajes, uno que evitara los desagradables cables a la vista. En 1880, Bell patentó un nuevo aparato de comunicación. No estaba basado en cables o en electricidad, sino en espejos y rayos de luz. Lo llamó el fotófono. 100 años antes del rayo láser, él pensó en utilizar la luz para comunicarse a través del aire. La gente podría hablar sobre un rayo de luz. Era un artefacto extraordinario, con un microscopio que hacía vibrar un espejo cuando una persona hablaba. Señor Watson, venga por favor. El sol, brillando sobre el vibrante espejo, se reflejaba en diferentes direcciones por la voz. Esta luz modulada llevaba el mensaje a través del aire hasta una estación receptora. El auricular de Bell usaba un elemento recién descubierto llamado selenio, cuya resistencia eléctrica cambiaba con la luz. El selenio transformaba la luz parpadeante en electricidad, que llegaba a un pequeño parlante. Señor Watson, venga por favor.
Bell estaba experimentando nada más y nada menos que con comunicaciones inalámbricas. El fotófono era inalámbrico. Bell estaba muy emocionado y escribió en una carta: escuché a un rayo de sol reír, toser y cantar. Bell estaba muy feliz. A pesar del entusiasmo de Bell, su fotófono, que claramente necesitaba de una línea de visión ininterrumpida, fue un fracaso debido a lo poco práctico. Pero el concepto de Bell de hablar con rayos de luz era una brillante idea, una idea adelantada un siglo a su época. Antes de que la luz pudiera ser utilizada para las comunicaciones, los científicos necesitaban poder guiarla, del mismo modo en que canalizaban la electricidad a través de los cables. Incluso en los tiempos de Bell, algunos físicos tenían una idea de cómo podría hacerse, aunque ellos estaban más interesados en su valor como entretenimiento. El fenómeno fue llamado reflexión interna total y se utilizaba para asombrar a los espectadores al mostrarles cómo un rayo de luz enfocado a un chorro de agua viajaba con la curva mientras el agua caía. Hay hechos científicos muy interesantes detrás de esta magia óptica. La luz viaja más lenta en el agua que en el aire. Por consiguiente, cuando alcanza el límite del agua contra el aire, la luz toma velocidad y dobla. A un cierto ángulo, el rayo de luz se tuerce tanto que se refleja otra vez en el agua. Es una demostración muy bonita, la luz chocando contra los límites del agua, por la cual viaja lentamente, y el aire por el cual viaja más rápidamente, y dobla tan ferozmente que se refleja perfectamente fuera de la superficie. Y por lo tanto, cada vez que la luz intenta escapar de la vertiente de agua, de esta columna de agua que cae, se refleja y sigue al agua durante toda su trayectoria hasta el fondo. Un siglo después, la reflexión interna total permitiría comunicaciones globales ilimitadas. Pero en los tiempos de Bell, solo se utilizaba para hacer trucos de salón para conferencias sobre ciencia y para iluminar puentes. El momento no era el apropiado y la tecnología no era la adecuada. Tampoco existía la necesidad. El mundo no estaba preparado para las comunicaciones con luz. Pero mientras tanto, el teléfono continuó expandiéndose a lo largo de Norteamérica y del mundo. Y en los albores del siglo XX, al teléfono se le unió otro importante adelanto tecnológico, la radio, que inauguró un nuevo capítulo en la historia de la comunicación. Era un medio que transmitía un gran caudal de información sin necesitar cables de cobre. Parte de la belleza de la radio es que puede transferirse información de un lugar a otro sin que haya cables entre ellos. Se transmite vía aérea. La onda de radio es tan solo un tono electromagnético puro y no hay información en él. La información llega dependiendo de si uno acciona el tono o no. Entonces, si uno puede intermitentemente encender y apagar la onda de radio, cualquier persona que tenga el equipo adecuado para observar este proceso puede obtener la información. Como la señal telegráfica que envía mensajes con puntos y guiones, el parpadeo de la onda de radio codifica información al encenderse y apagarse. Cuanto más rápida es la frecuencia de encendido y apagado, mayor es la información codificada. Inicialmente, los ingenieros utilizaron las ondas de baja frecuencia que pudieran enviar mensajes simples en código Morse a través de cientos de kilómetros. Estas ondas eran gigantes y podían flotar sobre los árboles y sobre las colinas con facilidad. Sin embargo, la onda de radio de baja frecuencia solo podía transmitir pequeñas cantidades de información, porque el parpadeo rápido de encendido y apagado destruía la onda. Para solucionar este problema, los ingenieros comenzaron a utilizar ondas de mayor frecuencia. Estas podían ser encendidas y apagadas con gran velocidad y permitían transferir más información. Si uno quería enviar un mensaje seguro, entonces utilizaba guiones y puntos para resolver el problema.
Pero si uno deseaba enviar información sonora, la sinfonía preferida o la voz, en ese caso se necesitaba mayor frecuencia por segundo en la onda de radio para que al llegar recreara la voz o la sinfonía. Frecuencias que vibraban miles de veces por segundo podían transmitir música a través del aire. Esto dio lugar a las radios personales. Y ondas que vibraban millones de veces por segundo podían transmitir imágenes televisivas directamente a las salas de muchos hogares. Tener el mundo del entretenimiento en casa ya era una realidad, pero las ondas de alta frecuencia poseían una enorme desventaja. Mientras las frecuencias subían y subían, las ondas se volvían más pequeñas, lo que significaba que no podrían viajar tan lejos. Pero al conseguir ondas cada vez más pequeñas como las microondas que tienen esta extensión, los pequeños obstáculos se convierten en algo importante y uno necesita ver claramente desde el transmisor hasta el receptor. De lo contrario, la onda se pierde. En 1962, AT&T lanzó un satélite llamado Telstar con capacidad de rebotar ondas de radio entre los continentes. Un complejo equipamiento electrónico de 77 kilos recibe señales emitidas desde la Tierra y las magnifica 10.000 millones de veces para retransmitirlas de vuelta a la Tierra. La gran esperanza era un satélite de telecomunicaciones. Poner en órbita un satélite y entonces hacer rebotar las señales de una parte del mundo hasta la otra, dado que este satélite podría ver Nueva York y también Londres. Era una fantástica idea hasta que lo intentaron. Aunque los satélites de baja frecuencia no eran bloqueados por el clima, los usuarios se quejaban acerca de los costos y de la demora del audio. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Muy bien, muy bien. El problema era que tomaba un cuarto de segundo subir y bajar. Los tiempos no coincidían. No se sabía cuándo terminaba el interlocutor. A la gente no le gustaba, era molesto. Se sentía como estar hablando en un túnel. Además, los satélites eran difíciles de lanzar. Pero cuando funcionaban, realmente permitían una mejor comunicación que el telégrafo subacuático. Pero otro dispositivo inventado en 1958 pronto brindaría una mejor opción. Fue denominado láser. El láser era una fuente de luz sin paralelo. Cuando los laboratorios Bell pensaron en patentarlo, pocos confiaban en que transformaría las comunicaciones. En cambio, los científicos imaginaron un sinnúmero de diferentes aplicaciones. El láser producía rayos angostos y ordenados que vibraban con una sola y pura frecuencia. Esto significaba que los rayos tenían una precisión increíble, que podía enfocarse a lugares bien definidos. Dependiendo de su tamaño y de su poder, los láseres podían utilizarse para cualquier cosa, desde cortar metal hasta en una investigación científica. Pero el gran impacto del láser sería en el campo de las comunicaciones. Dado que los láseres podían destellar tan rápidamente que podían transmitir enormes cantidades de información. Pero todavía había un problema que resultaba familiar: el clima. Una vez más se planteaba el mismo inconveniente suscitado durante siglos con las comunicaciones por aire, el aire mismo. Si el clima era húmedo o si llovía o estaba nublado, algo bloquearía el rayo láser, de modo que debía inventarse la manera de encapsular el láser en algún tipo de cable. Pero los cables no son transparentes a la luz, por lo cual no funcionaría muy bien utilizar un cable coaxial convencional con el láser. Se necesitaba algo transparente, algo que fuera muy bueno para transmitir la luz de un extremo al otro. La respuesta se encontraba en el truco de salón de la era victoriana, la reflexión interna total. Ya que si un rayo de luz puede guiarse por un chorro de agua, el mismo truco debería funcionar con un medio transparente más práctico: el vidrio. El vidrio
vidrio poseía las propiedades ideales para transmitir la luz. Del mismo modo que los cables de cobre transportaban la electricidad, el cable coaxil transportaba las ondas de radio. Pero curiosamente, los ingenieros en comunicación no fueron los primeros en sacar provecho de esta capacidad, sino los médicos. Médicos que desesperadamente necesitaban una manera de ver los estómagos de sus pacientes. Durante la primera mitad del siglo XX, ellos utilizaron el rígido y doloroso gastroscopio. En esencia, se trataba de tubos huecos con espejos orientados convenientemente. Pero en 1956, un estudiante de primer año de la Universidad de Michigan, Lawrence Curtis, presentó para un proyecto de física un instrumento más agradable para los pacientes, en el que utilizó fibra de vidrio flexible. Descubrió que las fibras individuales podían transmitir una imagen diminuta a lo largo de unos metros. Pero cuando unió las fibras en un gran ramillete para obtener una imagen mayor, se encontró con inconvenientes. Uní todas las fibras y me dispuse a ver cómo se veía esa imagen. Lo que encontré fue que muchas fibras se rompieron y lo más sorprendente era que no había ninguna imagen, nada. Las retiré del tubo, tomé las fibras y las apreté a todas juntas. Pude ver que la luz parecía gotear entre una fibra y otra. Curtis pronto supo que andaba mal. Cuando cada fibra está rodeada de aire, la reflexión interna total mantiene los rayos de luz en su interior. Pero cuando las fibras están bien apretadas entre sí, ese efecto se desvanece y la luz fluye libre entre ellas. Curtis también descubrió que las roturas y el aceite de la piel tenían un efecto similar. El problema parecía insuperable, pero entonces tuvo una gran idea. En lugar de aire, ¿por qué no envolver el núcleo de vidrio con una capa de vidrio más puro? Esta capa tendría la misma función del aire y permitiría que la reflexión interna total entre múltiples fibras fuera posible. La reflexión interna total no depende del aire en sí mismo, depende de que la luz tome velocidad al ingresar a un nuevo medio. El aire es solo un ejemplo. Pero si uno cubriera la fibra con una capa de vidrio, algo a través de lo cual la luz viaje rápidamente, más rápido que en el núcleo, aún así puede obtenerse la reflexión interna total. La reflexión es perfecta, y pueden obtenerse miles de millones de reflexiones sin ningún tipo de pérdida de imagen. Entonces Curtis pensó que si cada fibra estaba cubierta de vidrio más puro, podían juntarse para hacer un gastroscopio sin que perdieran luz. Teniendo un tubo de vidrio ultra claro para la capa superior y una barra de vidrio no tan claro para el núcleo, Curtis se preparó para diseñar las fibras individuales. Recuerdo que fui a un comercio de productos químicos a comprar una pieza estándar de tubo de laboratorio. La llevé a mi laboratorio y la acomodé en el aparato para estirar fibras. Caminé hacia afuera de la habitación y hasta el final del corredor. Caminé unos 12 o 15 metros y desde el extremo de la fibra aún podía ver el brillo del otro lado. Era la primera vez que lo veía desde esa distancia. Luego de alargar varias fibras, Curtis creó el gastroscopio. En pocas semanas ya fue probado con pacientes del hospital local. Era extraordinario. Esa fue una de las pocas veces en mi vida que supe que logré algo que realmente iba a ser significativo. En una década, el endoscopio de fibra óptica se volvió algo rutinario en la medicina. Muy bien, ¿todos listos? Para pacientes como San Federico, a quien deben quitarle unos stents de su páncreas, ya no hay necesidad de una operación masiva o de anestesia general. Bien. Hemos llegado, señor.
Totalmente despierto, Sam será operado por el Dr. Carl Latch, quien utilizará un haz de fibra óptica para visualizar su tracto digestivo. Todo el campo de la gastroenterología cambió a fines de los años 60, principios de los 70, cuando llegó la endoscopía y nos permitió por primera vez hacer procedimientos sin cirugía. Pondré un aro de plástico entre sus dientes. Permanecerá allí durante la intervención. Las fibras son diminutas y podría haber miles de ellas en un haz que solo tiene unos pocos milímetros de diámetro. El ramillete de fibra óptica es flexible. Comencemos. La parte más incómoda de este procedimiento es la del principio. La flexibilidad del endoscopio nos permite llegar a lugares del tracto gastrointestinal a los que antes del endoscopio no podía llegarse. Estamos pasando por el esófago y aquí está el estómago. La mayoría de los pacientes a los que diagnosticamos y tratamos son ambulatorios. Llegan a nuestra unidad, se realizan el estudio y regresan a sus casas. Actualmente, los gastroscopios permiten a los cirujanos no solo ver, sino también operar. El tubo que lleva la fibra óptica tiene un canal para instrumental especialmente diseñado. Este es un aro angulado que permite tomar un dispositivo como el stent. Lo quitaré a través del canal. Para fines de los 60, enviar luz a través de un endoscopio de fibra óptica era una práctica común. Pero la verdadera revolución, la que Bell soñó un siglo antes, aún estaba por llegar. Porque si la fibra podía transmitir imágenes desde dentro del cuerpo, también podía llevar pulsos de rayos láser a través del planeta. Luz tan pura que podría codificar cantidades colosales de información. Pero todavía restaba el desafío final. Para comunicación de larga distancia, las fibras debían ser casi perfectamente transparentes, tan claras como nunca fueron vistas. El vidrio de una ventana luce claro, pero entorne un panel de la ventana de lado y lo verá verde y oscuro. Allí hay hierro, cobre, todo tipo de elementos que absorben luz cuando la luz se aleja. Lo que se requería era un vidrio extremadamente puro. El sueño de la comunicación óptica requería de un vidrio sin imperfecciones. Un vidrio tan puro que transmitiera la luz a lo largo de 1 kilómetro, más allá de la máxima distancia que podía viajar una onda de radio vía cable coaxil, sin amplificación. Uno de los científicos intentando cumplir este sueño era Peter Schultz. Era un reto abrumador, incluso el vidrio más puro que ellos podían hacer para estas fibras no llegaría más allá de los 3 metros y la señal se perdería. Y en realidad nadie podía asegurar que fuera posible hacerlo. A fines de los 60, Schultz, Don Keck y Bob Maurer lo hicieron posible. Irónicamente, el trío trabajaba para una empresa más conocida por sus productos para cocina que por las comunicaciones, Corning Glass de Nueva York. El primer proyecto fue algo obvio, tomar el vidrio más puro y purificarlo aún más. Pero el líder del grupo, Bob Maurer, sugirió algo diferente. En lugar de utilizar vidrio convencional, que era fácil de fundir pero difícil de purificar, pensó en usar el vidrio más simple, fundición de sílice. Es el vidrio fundido a mayor temperatura que conozca el hombre. Muy difícil de fundir, de darle forma de fibra y de procesar. A diferencia del vidrio ordinario, el sílice fundido está hecho de arena pura, sin productos químicos adicionales que ayuden a la fundición a menor temperatura. Anteriormente, Corning solo lo utilizaba para proyectos especiales como espejos gigantes para telescopios. Ahora, el trío lo usaba para hacer fibras ópticas. Pero al poco tiempo se desilusionaron. El método del tubo y la barra utilizado por Curtis para hacer fibras para endoscopio no era lo suficientemente limpio. Cuando uno coloca una barra en un tubo, atrapa varios tipos de suciedades y bolsas de aire que generan burbujas, además de otras cosas. Por lo tanto, todo este conjunto hace que se pierda luz mientras ésta viaja por la fibra.
Entonces, el grupo llegó a una conclusión radical. Prescindiendo de la barra de vidrio, consiguieron un núcleo al rociar sílice fundido combinado con pequeñas cantidades de impurezas en el interior del tubo de vidrio. Las partículas eran tan pequeñas que lucía como humo de un cigarro. Pero necesitaban dirigir esas partículas dentro del tubo mismo para que se pegaran a la pared interior. Inicialmente el hollín no entró. Pero uno de nosotros, no recuerdo quién, observó una aspiradora que había allí, que estaba en el laboratorio. Y la ajustamos al otro extremo del tubo. La encendimos, pusimos la cara del tubo en el soplete y aspiramos el humo dentro del tubo para revestir la pared interior. Y funcionó. La genialidad de la idea era que cuando el tubo estuvo caliente y elongado, colapsó en una minúscula fibra de vidrio sólido. El revestimiento por rocío se convirtió en la verdadera fibra, rodeada de la capa transparente de sílice fundido. El núcleo llevaría la luz del láser. El recubrimiento externo aseguraría la RIT. Para 1970, el grupo de fibras podía transportar una luz láser a 1 kilómetro, venciendo así al cable coaxil. Para 1975, fibras aún más puras llevaban luz láser a 10 kilómetros, y desde entonces la distancia fue aumentando. Actualmente, las fibras ópticas son manufacturadas en esencia de la misma manera, pero para satisfacer la demanda, se producen en grandes edificios llamados torres de estiramiento. Luego de que las partículas de núcleo fueron depositadas en la superficie interior del tubo, se produce un objeto de vidrio denominado preforma. De la preforma pueden hacerse 250 kilómetros de fibra de vidrio. Lo que sucede posteriormente es una mezcla de tecnología con gravedad. Primero se transporta la preforma hasta la planta alta de la torre. Entonces se coloca en posición y se baja a un horno encendido a más de 2000 grados Celsius. En el calor intenso, la punta de la preforma comienza a fundirse y cae. El tubo colapsa. La superficie interior se achica hasta volverse un núcleo diminuto que transportará los pulsos láser. La parte exterior del tubo es el revestimiento. Mientras el vidrio cae, se vuelve más y más delgado, hasta que llega a alcanzar el diámetro de un cabello humano. Pero la fibra permanece flexible, fuerte e increíblemente clara. Este vidrio es tan puro que si el océano fuera transparente como este vidrio, se podría observar el fondo en su parte más profunda. La fosa marina tiene una profundidad de casi 5 kilómetros. A mediados de los años 70, ya era obvio que 3 científicos de una empresa de vidrios lograron lo que otros creyeron imposible. El sueño de Bell de comunicarse con luz ya era una realidad. Una sola fibra de vidrio podía transmitir la misma información que todos estos cables de cobre combinados. Decenas de miles de llamadas telefónicas. Y podía transmitirlas por muchos kilómetros. Este era el santo grial de las comunicaciones. Durante las siguientes 2 décadas, se produjeron millones de millas de cables de fibra óptica que reemplazaron a un siglo de cables de cobre. Barcos como el Global Sentinel completaron la autopista de vidrio que circunda al mundo. Al día de hoy, estas embarcaciones han tendido un estimado de más de 6 millones de kilómetros de fibra de vidrio bajo los océanos, lo suficiente como para cruzar el Atlántico 1000 veces. Otros 480 millones de kilómetros entrecruzan los continentes, formando el denominado collar de vidrio de las comunicaciones. Pero del mismo modo que una vez los escépticos cuestionaron el teléfono, hubo quienes dudaron de la necesidad de esta nueva tecnología, y los escépticos volvieron a equivocarse.
Entonces tuvimos toda esa capacidad buscando un hogar, es decir, pensando qué se podía hacer con ella. Y casi coincidentemente llegó al rescate algo que en el tiempo se llamaría Internet. Actualmente, la red global de vidrio no solo transporta una demanda creciente de servicios de Internet, sino información mundial para el comercio y para sistemas bancarios. También conecta teléfonos alrededor del planeta. Incluso en la era de los teléfonos celulares, una llamada viaja por aire una distancia corta hasta la antena más próxima, antes de continuar su travesía como pulso láser vía fibra óptica. La fibra óptica actúa de centro de la deslumbrante convergencia de tecnologías para la comunicación. En un típico día laboral manejamos aproximadamente 300 millones de llamadas a través de la red y casi 1.700 terabytes de información. Eso equivale al contenido impreso de la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. cada 17 minutos. Además de todo esto, la fibra es tan económica de hacer y de tender que pronto el mundo poseerá tanta fibra que no sabrá qué hacer con ella. Provee demanda por adelantado y la industria está preparada para una caída. En 2000, las acciones de Telecom se desplomaron. Pero los expertos concuerdan que esta caída económica fue una crisis provocada por la novedad y que la gente pronto le encontrará nuevos y novedosos usos a esta capacidad extra. Ya existen algunas ideas para ella. Una vez más, la medicina lleva la delantera. North Bay, un pueblo en el norte de Canadá, es escenario de un increíble experimento. Howard Longfellow necesita una operación muy difícil para evitar que los contenidos de su estómago regresen hacia el esófago. El procedimiento se realiza a través de una serie de incisiones muy pequeñas y se utiliza un laparoscopio de fibra óptica e instrumental especialmente diseñado para cirugías. Pocos cirujanos en un hospital de una comunidad tan pequeña tienen la habilidad y el entrenamiento para realizar esta operación de avanzada. Pero hoy, el cirujano local, Dr. Craig McKinley, tendrá un apoyo técnico algo inusual. ¿Estamos en línea con el audio y el video? ¿Estamos conectados con el audio y el video a Hamilton? Buen día, Meran. ¿Cómo está? Buen día, Craig. Meran Anvari es uno de los cirujanos laparoscópicos más prestigiosos del mundo. Sus manos realizaron cientos de estos procedimientos. Hoy, él estará participando en una sala especial en las afueras de Toronto, a 400 kilómetros de North Bay. Conectado por fibra óptica de alta velocidad, espera y observa mientras el Dr. McKinley prepara al paciente. Para la gente de North Bay, estoy seguro de que todos tienen una idea de lo que pasará ahora. Colaboraremos en una cirugía por acidez estomacal a un joven que sufre de una enfermedad gastroesofágica con reflujo. Y el Dr. Anvari estará a casi 400 kilómetros de aquí, en Hamilton. Y también en North Bay. Anvari no solamente va a observar y a asistir. Gracias a la unión entre la fibra óptica y la robótica, también lo operará. Hay un vaso ahí, ¿verdad? Durante los próximos 90 minutos, los dos cirujanos realizarán una disección difícil. Luego cerrarán una porción del estómago cerca del esófago para evitar que el ácido estomacal sea regurgitado. Bien, en este momento procederemos a cerrar. Esta tecnología me permite operar como si estuviera en la sala de operaciones de North Bay, cerca del paciente, realizando una cirugía estándar.
Nos permite conectarnos con hospitales escuela de comunidades pequeñas y les posibilita a los cirujanos de esas comunidades realizar procedimientos quirúrgicos de avanzada con el apoyo y la asistencia de expertos. Demostramos que la cirugía a distancia es posible, a cientos de kilómetros, miles, no importa, estamos conectados. Es como los comienzos de Internet. Esta es una verdadera red de asistencia médica y quirúrgica. Una vez probado este concepto como una opción viable, el interés aumentó. Las fuerzas se acercaron a Ambari para conseguir más información. La NASA está explorando la posibilidad de realizar cirugías remotas en una estación espacial. Lo conseguido hasta ahora es excelente. La telecirugía remota sugiere que el próximo capítulo en la historia de la fibra óptica puede llevarnos más allá de lo que nosotros consideramos como comunicación. Además de hablar, escuchar y mirar, podremos realizar cosas a distancia. Y si la historia sirve de guía, el dominio de la fibra óptica de las comunicaciones solo será temporario. Como la mayoría de los adelantos tecnológicos, resultará tener sus límites, límites que llevarán a los inventores a desarrollar algo mejor. La lección de la historia indica que tarde o temprano se encontrará un nuevo y mejor método que nos permitirá ir más rápido que la velocidad de la luz. Y entonces todas estas luchas por el descubrimiento comenzarán una vez más.